Muy bien, bienvenidos nuevamente al estudio de la acción humana después de un largo parón. Obviamente sí iba a seguir, solamente que por diversos temas necesitaba leer esos otros libros antes que continuar con la acción humana, pero ahora estamos de vuelta y comenzamos con la introducción, que es bastante breve, que tiene exactamente cuatro subtemas, digamos, y el primero de ellos es titulado Economía y Praxeología. Y bueno, ¿cómo partimos acá? Partimos diciendo que la economía es la más joven de las ciencias, pero no en el sentido de que sea la última o la más reciente descubierta, sino en el sentido de juventud de la ciencia, en el que es una ciencia autónoma, que no nació de la especialización de otra ciencia o que no fue subproducto de otra ciencia ya existente. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, la epidemiología es una especialización o es un subproducto, por ejemplo, de la biología. En este caso, la economía no podemos decir que es un subproducto, la economía, perdón, no podemos decir que es un subproducto o una especialización de una ciencia que sea más grande, sino que la economía en ese caso sería como la ciencia grande y de ahí van surgiendo, de hecho, más especializaciones o subproductos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de la economía frente a las otras ciencias? Bueno, que según Mises, la economía ofrece una regularidad e interdependencia de los fenómenos del mercado y de la acción humana que ninguna otra ciencia había ofrecido hasta el momento. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se habla sobre si hay una regularidad en los fenómenos o una interdependencia en los fenómenos que competen a la acción humana, históricamente el ser humano ha tenido siempre esa pregunta, pero se ha ido por diversas aristas que no son precisamente la económica. Se ha ido en temas metafísicos, se ha ido en temas de filosofía política, se ha ido en temas de biología o de psicología, pues siempre se intentaba explicar como la interdependencia o la regularidad de los fenómenos de la acción humana con relación a Dios, con relación a la organización social en el sentido de qué es lo correcto y lo incorrecto, que sería lo de la filosofía política, o eh, los impulsos o la motivación de los impulsos, que sería la biología y la psicología. Bueno, ninguno de estos acercamientos había podido hacer una aproximación hacia el entendimiento de la acción humana como una ciencia autónoma y descriptiva. ¿Qué quiere decir que la ciencia económica sea una ciencia descriptiva? Que la ciencia económica va, con relación a la realidad, va a decir cómo es la realidad. No va a buscar decir cómo debería ser la realidad, sino que va a explicar cómo es la realidad, cómo se comportan, cómo son estos fenómenos de la acción humana, y frente a eso va a trabajar. O sea que no va a partir diciendo, como por ejemplo lo hace la ética, decir, miren, esto es lo bueno y lo que se sale de acá es lo malo. Por lo tanto, yo voy a juzgar todo como debería ser. O sea, por ejemplo, si alguien roba y como lo que se debería hacer es no robar, pues él hizo algo malo. En la economía no se estudia tanto los fines ni como sería, por ejemplo, la ética, ni eh, los medios en un sentido ético, como sería la ética, ni la motivación de los fines o la motivación de los medios, como sería la psicología, sino que se estudia los medios. ¿Y cuáles son los medios más idóneos para alcanzar un fin? Eso es lo que se estudia en la economía. No se estudia, como repito nuevamente, si el fin es bueno, si el fin es malo, si el fin es provechoso, improvechoso, si los medios son correctos, incorrectos, si son morales, inmorales. Lo único que se estudia es si los medios para el fin que se da son, ¿cómo podríamos decir? ¿Son los más propicios o no son los más propicios? Bueno, entonces, esto eh, nos hace ver incluso que la economía no es solamente un tema mercantil, un tema comercial, sino que la economía formaría parte de otra ciencia que sería más grande que ella misma, que es la ciencia de la acción humana. Pero ¿por qué desde si alguien tiene conocimientos de la economía o de la historia del pensamiento económico, se va a dar cuenta que esta concepción no es como partió la economía? Y bueno, es porque cuando se empezó a estudiar la economía, por allá de los años 1700, segunda mitad de los 1700, la concepción que se tenía, el alcance que se tenía era limitado. Y precisamente estos economistas, los que se consideran los economistas clásicos,
todo lo que es Adam Smith, David Ricardo, Cantillon y todas estas personas, o Cantillon le gusta decirles a algunos, pues exploraban el tema de la economía, pero solamente desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de las cosas económicas, que suena un poco redundante decirlo así, por eso pongo el tema comercial, mercantil. ¿Por qué? Porque ellos tenían una concepción del valor que les impedía mirar más allá de esos fenómenos. Sin embargo, cuando ocurre la revolución marginalista por allá de 1870, donde tres personas llegan a la misma conclusión en lugares distintos sin conocerse, que es León Barrá, Jevons y Karl Menger, de parte de la escuela austríaca, el enfoque de la economía se amplía. ¿Por qué se amplía? Porque al entender el valor como subjetivo se puede dar esta definición de los medios y los fines. Antes, cuando se creía que el valor era objetivo, una definición así no era congruente con esos preceptos, entonces no se podía estudiar de esa manera. Bueno, entonces eso sería básicamente, y bueno, solamente decir que entonces es por ello que a la teoría de la acción humana se le llama praxiología, que es básicamente praxis, acción, logía, estudio, o sea, el estudio de la acción humana, mientras que a la economía se le conoce como cataláctica. ¿Qué es la cataláctica? Se puede señalar que la cataláctica es algo así como la ciencia del intercambio, aunque no conozco exactamente la etimología, pero siempre se le ha dicho eso, que la cataláctica es la ciencia del intercambio. Entonces, bueno, eso sería todo. Recuerden, como siempre, que está el resumen en la descripción, que pueden suscribirse y que pueden visitar todas las fuentes que yo les ofrezco, ya sea el resumen escrito o ya sea la sistematización de estos videos en un Excel donde están más ordenados, creo yo, que la playlist de YouTube. Así que eso, gracias.